Muy buenos días, estamos ya comenzando Combinación Clave. Tenemos al teléfono nuestro primer invitado, él es el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. Ministro, ¿cómo está? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Buenos días. Bueno, usted está llevando uno de los temas, me imagino, más importantes dentro de la pauta que se dio este gobierno cuando llegó, que es el tema de un acuerdo, tratar de lograr un acuerdo nacional por el desarrollo y la paz en la Araucanía, y se reunió allá con varias de las personas que son víctimas por el lado de lo que se denomina los colonos o los agricultores o las personas que no son mapuche, y quisiéramos saber qué tanto se ha podido avanzar ahí. Bueno, hemos tenido un trabajo ya de casi 4 meses. Esperamos la próxima semana entregarle al presidente lo que es el proyecto de esto, de manera tal de que él lo examine y vea cómo lo da a conocer a la región y al país. Es algo que va a incluir no solamente un plan económico, sino que también medidas políticas, legislativas, en fin, y que apuntan a resolver las variadas causas que tienen los problemas que existen en la Araucanía, y de esa manera tomar un camino que lleve a esta región a una situación distinta de la que tiene. Hoy día la región es una región que tiene muchas dificultades, que son caracterizadas, bueno, usted mencionaba lo de la violencia, pero que también tiene un tremendo atraso, los mayores índices de pobreza, en fin. Sí, yo mencionaba lo de la violencia, señalé específicamente que usted se reunió con un grupo de las víctimas asociadas a una parte de esa violencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las víctimas asociadas a las víctimas del pueblo mapuche, y que también son víctimas? ¿O eso hay dificultad para penetrar o compenetrarse con ese grupo también? No, lo que hemos intentado durante este tiempo es precisamente tener contacto con todos, dialogar con todos. Este es una situación en la cual es muy difícil formarse una opinión sobre la realidad de los problemas si uno no tiene todas las visiones. Este es además un conflicto que ha producido dolores para todos, tal como usted señala, y por lo tanto hay que mirar y conversar y dialogar con todos y entender su punto de vista. De hecho, uno de los mayores problemas de la Araucanía es que precisamente esa historia antigua y que ha llegado hasta nuestros días y que se ha prolongado por mucho tiempo, ha generado que haya una gran distancia entre los distintos sectores. Entonces es difícil avanzar mientras no hay, digamos, la disposición a sentarse, a dialogar, a conversar, a tratar de poner los puntos de vista en común y encontrar lugares comunes. Ahora, sin embargo, han habido algunas novedades que no estaban presentes, creo yo, con anterioridad. Por ejemplo, la postura que tuvo la familia de Luxinger Macay, los hijos y nietos del matrimonio Luxinger Macay, cuando plantearon que ellos creían que le correspondía perfectamente al Machi hacerle la ceremonia de rebendición de su rehue, y que posteriormente ello tuvo lugar, motivó un montón de cosas y bien interesante porque no habían pasado antes. Por ejemplo, que varias personas que están asociadas incluso a la CAM dijeran que corresponde negociar, corresponde hablar, y que parece que es el momento de sentarse en una mesa más que pelear. Bueno, yo creo que han habido diversos gestos, entre ellos uno muy destacable y que se señala, y que también quiero destacar que eso también tiene una contraparte en Aniceto Norín y el Consejo del Onco y de Machi, que Aniceto Norín también tiene una historia de un tremendo dolor, y quien ha hecho una clara y directa llamado a terminar con la violencia. Quiso él solicitar este permiso para el Machi Celestino Córdoba en presencia y solicitándoselo también a la familia Lux, sin tener la necesidad de hacerlo legalmente. Entonces, eso también creo que ayudó enormemente. Y así creo yo que hay que seguir avanzando en tener gestos. Hemos hecho reuniones con los principales líderes de la región, donde se han encontrado personas que no se conocían y que tenían conceptos preconcebidos unos de otros, y han descubierto que las realidades son diferentes a como las que uno cree. Y en fin, creo que han habido varios pasos importantes, pero sin duda quedan muchísimos que dar todavía. Usted
ha tomado posición respecto, públicamente no he visto eso, respecto de estos comandos que fueron a habilitarse a Colombia con lógica de lo que fue el enfrentamiento con los grupos terroristas allá, la operación Jungla y todos los comandos Jungla y todo ese tipo de cosas que entiendo están desplegándose en la Araucanía, incluso se van a instalar drones ahora. ¿Qué tanto de eso puede llevar a empeorar las cosas más que a mejorarlas? No, yo creo que la gente en la Araucanía, de todos los sectores, lo que pide es paz y seguridad. Y naturalmente las fuerzas de orden son parte de eso, igual que en cualquier parte del país. Y por supuesto, cada vez los carabineros tienen que estar preparados dependiendo de cuál es el desafío que tienen al frente. Llegamos en un momento en esta región a tener incluso más de un atentado al día. Entonces, evidentemente que tienen que tener una preparación y medios técnicos para hacer frente a esa realidad. No es que los carabineros quieran tener eso, es que es lo necesario para ese desafío a la paz y al orden. Entonces, a mí me parece que efectivamente en el campo en el cual se mueve la región, a veces las cosas se ven de otra manera, pero yo veo que no hay otra cosa más que eso. Y veo que las cosas van tomando un rumbo que es positivo. Sí, yo le planteo eso porque yo no he escuchado prácticamente a nadie que diga que esta habilitación militar en Colombia no vaya o pueda eventualmente terminar en algo en algo distinto a lo que se prevé, porque por dos razones. Una, en primer lugar, porque fracasó en Colombia el proceso. Los acuerdos de paz se lograron por diálogo, no se lograron porque alguien quedó derrotado militarmente o porque quedó diezmado en materia de una suerte de enfrentamiento. Y la segunda cosa es porque siempre está la posibilidad de que un estímulo que llegue con armamento pesado y con un despliegue muy grande genere también una escalada en materia de armamento pesado y en materia de ese tipo de situación por parte de quienes se percibe están buscando generar atentados desde el otro lado. Yo básicamente primero solo resumir lo que ya mencioné antes. La acción de Carabineros es una reacción, no es una acción, ¿no? Es una reacción a una situación. En segundo lugar, el hecho de que hayan pasado unos días en Colombia en nada pone, digamos, en relación lo que aquí sucede con lo que sucede en Colombia. No son dos realidades que no tienen ninguna relación. Yo participé en ese tema porque nosotros éramos país acompañantes en el proceso de paz, lo conozco bastante de cerca. Son dos realidades completamente distintas y que en nada se parecen. La preparación de este equipo por unos pocos días ahí tiene que ver con temas simplemente operativos, no tiene que ver con el proceso ni político ni de la profundidad, digamos, de lo que pasa en un lugar y en otro. Pero, digamos, yo pienso que estas cosas no son cosas que se contraponen, son cosas que se suman. Tener un diálogo, abrirse a trabajar con la gente, buscar la paz y buscar el entendimiento, en nada se contraponen con tener la seguridad de manera tal de que aquellas personas que creen que la violencia es la que resuelve el problema no puedan imponerse sobre aquellos que piensan que precisamente a través del diálogo y la paz se pueden resolver los problemas. Y me parece que ese camino es razonable y que los medios, en la medida en que no hay esos problemas, naturalmente son totalmente diferentes los que tiene que tener la policía. Yo francamente creo que evidentemente la presencia de un comando como ese para las desconfianzas que hay en la región, como visión en algún momento puede llamar la atención, pero es lo natural de la diferencia, las dificultades que ahí se llegaron a enfrentar y que esperemos que no continúen. Estamos conversando con el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. Ministro, ¿se va a formar, antes de establecer alguna propuesta específica, algún tipo de comité o comisión o alguna cosa equivalente a las que están dándose en otros lados? ¿Algo se... Bueno, esto es parte de lo que el presidente tiene que decir. Nosotros no hicimos eso porque a fines del gobierno pasado de la presidenta Bachelet se creó una comisión que dirigió Rodolfo Vargas, que era bastante amplia,
que llegó a conclusiones bastante interesantes. Ellos hicieron además una regla de decidir todo por unanimidad. Esas conclusiones, siendo importantes, no habían sido implementadas. Esta comisión fue bien al final del gobierno. Entonces, ya hubo ese trabajo en elaboración de propuestas. Nosotros hemos continuado el diálogo con distintos sectores de manera tal de complementar eso y sobre todo de ver qué forma podemos, digamos, implementar. Y si el presidente considera que para algunos puntos hay que seguir trabajando para algunos aspectos en particular, con grupos que él pudiera convocar, bien. Pero este es un tema que tiene que ver el presidente y que seguramente anunciará, digamos, pocos días después que le entreguemos el material que hemos preparado. Desde el punto de vista del Ejecutivo, ministro, ¿hay voluntad de discutir dentro de este marco que usted está mencionando, de discutir situaciones directas como, por ejemplo, espacios de autonomía territorial o algo así, o devolución de tierras de formas mayores que las que se están haciendo permanentemente a través de CONADI? A ver, el tema digamos, de la situación política de los pueblos originarios, no solamente del pueblo mapuche, yo creo que es un tema que el país tiene que enfrentar y sin duda van a haber, digamos, propuestas en esa materia y que creo que van a concitar bastante acuerdo. Y en materia de las tierras también es un proceso en el cual sin duda hay que, digamos, seguir avanzando, pero al mismo tiempo hay que tener claridad respecto del catastro de tierras. Esto es un tema que ya está en la comisión esta que yo lo mencioné del gobierno de la presidenta Bachelet. Está trabajando la Contraloría General de la República en eso, pero creo que también es parte del diálogo que hemos realizado y que el que podríamos realizar en el futuro. Y en el caso, por ejemplo, de otros pueblos originarios, hay situaciones también bastante delicadas que de tanto en tanto saltan en Rapa Nui. Me gustaría saber también lo que pasa en el ámbito de el norte, porque ahí se mezclan las cosas con otro tipo también de enfrentamiento, con el cuidado de la frontera, la situación de narcotráfico, en fin. Bueno, efectivamente nosotros, por ejemplo, CONADI no solamente tiene como responsabilidad la relación con el pueblo mapuche, también con todos estos otros pueblos que usted menciona, y cada uno de ellos efectivamente tiene sus particularidades. El caso de Rapa Nui particularmente tiene muchas particularidades y permanentemente estamos trabajando con ellos. Hace poco, un par de semanas atrás, se realizó la primera mesa social en Rapa Nui, que tiene que ver con no solamente la relación con ellos, sino que de qué manera, digamos, los servicios del Estado pueden estar presentes allá, porque allá también hay los mismos problemas que aquí, también hay gente en situación de calle, también hay niños que están desamparados, en fin, y siendo una isla tan pequeña con 7.500 habitantes, de qué manera podemos proveer los servicios mínimos que son necesarios también para esa gente. El Consejo de la isla estuvo aquí también en reunión con el ministro Chávez y que conmigo también hace no mucho tiempo atrás. Y en fin, en general estamos siempre trabajando con cada uno de estos pueblos dentro de las características que le corresponde a cada uno. Perdón, le escuché mencionar que dijo usted que en Rapa Nui hay gente en situación de calle. Yo me acuerdo haber estado en Rapa Nui en el 2001 o algo así, y una de las cosas que me sorprendió es que lo que es el equivalente a la pobreza que uno ve de repente acá, brutal, allá no existía en ese volumen. Pero hay. Bueno, ellos tienen la ventaja del clima, pero ¿cuál es el problema del cual se deriva una situación, por ejemplo, de gente en situación de calle allá? Bueno, la gente en situación de calle siempre en todos los lugares tiene el mismo origen, que aparte de la pobreza, en fin, tiene mucho que ver con dependencia al alcohol, dependencia a las drogas, y que finalmente termina y deriva en un quiebre de las relaciones afectivas y la gente se queda sola. Las familias lo rechazan, o ellos rechazan a sus familias, o ambos. Y termina entonces esto afectando muchas veces también la salud mental. Entonces este grupo de situaciones van produciendo un alejamiento de la sociedad
y que finalmente termina en la calle. Cuando la calle se convierte en algo habitual y pasa el tiempo, es muy difícil volver a esas personas, a reintegrarlos a la sociedad, porque hay que resolver todas estas causas que son profundas y que no solamente son un problema de otorgar recursos, ¿no? Sí, sí, yo lo digo porque uno puede encontrar una serie de contrastes con el continente tan grande en Rapa Nui. Yo me acuerdo haber ido a visitar la cárcel de Rapa Nui, que parece una cosa imposible de concebir aquí en Chile, que de repente estén todas las puertas abiertas, digamos, de la cárcel, claro, y que la gente funcione. Por lo tanto, no me acuerdo haber visto yo por lo menos ese tipo de situaciones, por justamente lo que usted dice. Los Rapa Nui tienen una capacidad de cobijar familiarmente mucho mejor que la que probablemente se da acá. Bueno, como le digo, desgraciadamente tenemos también, digamos, problemas sociales en todas partes, no solamente en Rapa Nui, sino que en todos los lugares, y por esa razón es importante que los servicios del Estado estén disponibles también, aún, como digo, con esa lejanía tan grande y con un lugar tan pequeño. Por último, ministro, ¿cuál es el calendario más o menos que va a tomar todo el acuerdo para la Araucanía y lo otro que se está conversando? ¿Cuáles son los timings más o menos para que esto llegue a plantearse como discusión nacional? Lo que puedo mencionar con certeza es que el presidente durante la próxima semana vamos a entregarle lo que nosotros hemos elaborado como proposición. El presidente tendrá que ver qué día y en qué forma se lo hace conocer a la Araucanía y también al resto del país. Y luego de eso va a tener, digamos, el timing que tiene dependiendo de las medidas de las que estamos hablando. Hay algunas que son de aplicación relativamente inmediata, como son, por ejemplo, las medidas económicas, que pueden empezar a funcionar rápidamente, otras que dependen del presupuesto del año que viene, que ya va a estar considerado dentro de sus presupuestos, pero hay que llegar a ese punto. Hay otras que son legislativas y dependen de los timings que tenga, digamos, el Congreso. Y finalmente, si hay algunas que tienen que pasar por un proceso todavía de diálogo hacia adelante, bueno, los tiempos que requiera ese trabajo. Pero yo diría, aún así, con todos esos plazos que acabo de mencionar, yo diría que lo de la Araucanía, en cierto sentido, es un proceso, ¿no? Es cambiar la dirección, es empezar a caminar en otro sentido. No es una cosa que uno diga pasamos de blanco a negro o de negro a blanco, sino que es una región que ha ido caminando en un sentido negativo. Bueno, orientar esto, que comience a caminar en un sentido positivo y vayamos dando paso a paso los avances, de manera tal de que en algún tiempo lleguemos a un lugar totalmente diferente en el cual estamos y hacia el cual nos dirigimos. Y por lo tanto va a haber, seguro, me parece a mí, digamos, muchos pasos más a lo largo del tiempo. ¿Va a haber, por ejemplo, alguna medida, o cree usted que puede haber alguna medida que necesite un cambio constitucional, por ejemplo, un reconocimiento especial como pueblo originario o como un Estado pluricultural? Efectivamente, ese tipo de medidas requiere cambios constitucionales y, por lo tanto, si eso es así, el presidente va a tener que plantearlo y va a tener que tener, digamos, el apoyo amplio de una gran cantidad de las fuerzas políticas para poder hacerlo posible, pero yo creo que son medidas que tienen un apoyo amplio, así que creo que son posibles de conseguir. Digamos, ahora, ¿qué es lo específico en esa materia? Usted mencionó varias alternativas. ¿Cuál es lo específico de lo que se va a plantear? A eso tendríamos que esperar a lo que plantee el presidente. Ministro Alfredo Moreno, Ministro de Desarrollo Social, muchas gracias por haber estado en contacto con nosotros. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Chao. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. A las 7 de la